muchísimas, también buenos días a las personas que nos están viendo en digital y, como decimos siempre, buenas tardes, buenas noches a las personas y colegas que nos van a ver en diferido cuando puedan o crean conveniente, ¿no? Bueno, hoy, como siempre decimos lo mismo, que cada acto que hacemos lo hacemos con mucha ilusión, pero hoy es un poco especial porque es la 24ª publicación del panorama de fiscalidad autonómica y, por lo que veas, por lo que vemos, esto va subiendo, ¿no? Cada vez esto pesa más, ¿no? Y entonces, como siempre sabéis que el único objetivo que tenemos es que los colegas de la prensa pues tengáis una visión panorámica de las cosas, y si os podemos ser útiles para explicar esto, pues fantástico. Y lo que hacemos es, para los colegas de la profesión, de los economistas del REAF, pues tengan un vademecum, un manual, para que puedan consultar, ya está. Este año, pues evidentemente tenemos el tema de la Comunidad Valenciana, lo de la DANA, ¿no? Y bueno, este año también hemos hecho una cosa un poco especial. Tenemos aquí un artista invitado, que para nosotros es un referente personal y profesional, Es de estas personas que sale poco, pero que todos lo tenemos como un referente. Es Ángel Sáez, y es una persona pues que posiblemente hace ya años que entró en este tema de la problemática del impuesto de patrimonio, la constitucionalidad y todo este tema. Esto, claro, tiene un efecto después indirectos, ¿no? Según lo que pudiera pasar aquí respecto a la ley del impuesto sobre las grandes fortunas, y nos ha parecido hacer una pequeña, pedirle que viniera, que estuviera aquí, y después que explicara un poquito cómo está todo este tema de la constitucionalidad del impuesto de patrimonio, más que nada para orientarnos todos, ¿no? Y a partir de aquí, Agustín es quien manda aquí y es el que ha coordinado esto con el equipo del REAF, ¿no? Vale, pues ya está. Hoy ha dicho que vendría Luis del Amo, no ha venido, estábamos esperando que viniera y no ha venido, le pegaremos bronca cuando venga. Pues ya está, vale. Muy bien, pues muchísimas gracias, Valentín. Buenos días a todos por una vez más atender a nuestra llamada, a nuestra convocatoria para presentaros el informe que todos los años, y ya desde hace 24 años, presentaros el panorama de la fiscalidad autonómica, que todos los años casi digo lo mismo, ¿no? Al final se convierte en una referencia tanto para los compañeros de profesión como para vosotros, prensa, periodistas, como para las propias administraciones autonómicas, que nos consta que lo reciben y nos consta que lo esperan año tras año para tener esta visión global del panorama de los tributos autonómicos. Me permito explicaros qué es lo que tenéis en la documentación que os hemos facilitado, donde tenéis la nota de prensa, el documento del panorama y el PowerPoint o la presentación que vamos a utilizar durante este acto. El contenido lo tenéis ahí desglosado, una presentación, los cuadros numéricos, la presentación de cada uno de los impuestos, renta, patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Después, un capítulo que recoge el resumen o el panorama resumido de cada comunidad autónoma, la normativa que aplica en cada uno de ellos, una mención a los impuestos propios, que también ya desde hace unos años la venimos incluyendo aquí, unos ejemplos, y como novedad de este año hemos incluido un anexo correspondiente a la regulación que opera en Ceuta y Melilla, que si bien no tienen capacidad normativa en los tributos autonómicos que denominamos, ¿de acuerdo? Sí que tienen unas determinadas particularidades en la aplicación de la normativa estatal de los principales impuestos. En la exposición iremos interviniendo cada uno de los miembros que estamos en la mesa y nos iremos cediendo la palabra al ritmo de la presentación que tenéis en la pantalla. Sin más, comienzo haciendo una visión global de lo que son las grandes magnitudes en cifras, en importes,
relativas a los impuestos que vamos a tratar. En primer lugar, lo tenéis recogido en el cuadro número 1 que está en la pantalla, hacemos referencia a la recaudación total de las comunidades autónomas en este ejercicio. Bueno, una cuestión importante. Trabajamos con la última información que tenemos publicada de las comunidades autónomas. La última es la del ejercicio 2022. Cuando hablemos de la recaudación del Estado en términos globales, ahí sí que tenemos la de 2023 y tenemos incluso datos a noviembre del 2024. Yo me referiré a ellos de manera específica. Por lo que refiere a la recaudación de las comunidades autónomas, prácticamente no existe variación en cuanto a la recaudación global del ejercicio 2022 respecto al ejercicio 2021. Estamos en torno a los 134 millones de euros, con una variación de un 0,1%, que en estas magnitudes es prácticamente irrelevante. ¿De acuerdo? Si nos centramos en los impuestos directos, el impuesto de patrimonio es el que mayor incremento ha tenido en este periodo, con un 12,79%. Esto se explica porque el año 2022 se produce la circunstancia de que entra en vigor el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que, como sabéis, para su presentación obligatoria, en el importe a pagar deduce el importe satisfecho por impuestos de patrimonio. Entonces, en este incremento se recoge la circunstancia de que pudiera haber contribuyentes que no estaban presentando impuesto de patrimonio y que, al verse obligados a presentar grandes fortunas, en consecuencia tienen que presentar patrimonio para poder deducirse la cuota satisfecha por este impuesto. En lo que hace referencia a sucesiones y donaciones, una pequeña variación de un 1,33 a la baja, y en lo que respecta a transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, un incremento de un 14,19% respecto al ejercicio anterior. Si nos pasamos al cuadro número 2, que es el que recoge la recaudación total del Estado, como os decía, aquí sí que jugamos con datos del año 2023 y tenemos como aspectos relevantes la recaudación por IRPF, que está en 120 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a los 110 del año anterior de un 9,86%. ¿Vale? Como adelanto relevante, podréis ver que en la columna de 2024 son datos a noviembre, ya se está superando la recaudación por este impuesto a cierre del 2023, con lo cual intuimos que estaremos en torno a un incremento del 10% en el año 2024 respecto al 2023 por recaudación de IRPF. En cuanto a sociedades, tenemos también una situación de incremento de recaudación de un 8,96% respecto al año anterior, 35 millones de euros aproximadamente, contra 32 del año anterior, en donde, bueno, se viene, digamos, o se consolida una tendencia alcista en la recaudación de este impuesto. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que el año 2023, y esto lo decía, bueno, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, hay que tener en cuenta que todavía las sociedades tienen muchas bases imponibles negativas a compensar de los ejercicios malos, vamos a decir así, o de los ejercicios de crisis. Es cierto que el 2023, aquí sí que hablo del 2023, recordar que las sociedades pudieron aplicarse el régimen general de base imponible negativa de compensación del 70%, sin la limitación que fue declarada nula por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal Constitucional, hasta que ahora, en la normativa del año 2020, aprobada a finales de 2024, se ha vuelto a restaurar por vía legislativa. En cuanto a los ingresos globales del total de impuestos
directos e indirectos, nos encontramos con un incremento del 6,45%, 272 millones de euros contra 255, 23 versus 22. Hay un elemento que no podemos obviar en este incremento de recaudación, que es el efecto inflacionario de este ejercicio, que supone un 3%, y por otro lado, pues el incremento de actividad de las compañías. Si nos vamos al cuadro 3, que toca el impuesto sobre patrimonio, vemos que en el año 2022 recauda alrededor de 1.637 millones de euros, lo que se explica, bueno, pues principalmente por los cambios normativos que se empezaron a aplicar en el año 2012. Recordar que hasta el año 2012 teníamos el impuesto, digamos, suspendido, no había impuesto. Y a partir de aquí, pues ha ido incrementando, han ido aplicándose y modificando parámetros como los mínimos exentos, como las bonificaciones de vivienda y como también las bonificaciones a las cuotas en determinadas comunidades autónomas. Cierto es, y no me voy a parar demasiado, que las comunidades que tenían bonificado el impuesto de patrimonio en el año que entra en vigor el impuesto de las grandes fortunas recolocan, digamos, esa bonificación para intentar evitar que la recaudación por este impuesto se quede en la comunidad autónoma y no se vaya a las arcas del Estado. No sé si lo dije, la recaudación supone un incremento del 12,8% en este ejercicio 22 respecto al año 2021. En cuanto a sucesiones y donaciones, no hay variaciones respecto a lo que hemos dicho en el ejercicio anterior. Se mantiene la recaudación que teníamos en los ejercicios, en el ejercicio precedente, con una leve bajada de un 1%. Probablemente aquí estemos recogiendo los efectos de que la posible variación del mercado inmobiliario no esté a la par de los cambios regulatorios de las comunidades autónomas y sobre todo de la introducción del valor de referencia en el año 2022. Y la comparación con el año anterior sí que es relevante porque en este año, como os dije hace un momento, prácticamente igual, con una leve caída del 1%, sin embargo, del año 22 al 21, donde veníamos todavía de la crisis sanitaria, COVID y demás, el incremento fue de un 43%. Para terminar con este capítulo de cifras y de volúmenes de recaudación, nos encontramos con los cuadros 5 y 6 que recogen los datos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuestos obviamente muy vinculados al mercado inmobiliario, y aquí vamos a ver el efecto de la recuperación de este mercado y también el efecto de los incrementos de tipos impositivos modificados por las diversas comunidades autónomas. La recaudación por ITP se incrementa en un 15% respecto al año anterior, 9.400 millones contra 8.200, y en actos jurídicos documentados tenemos un 11,34 que recoge la variación de 2.900.000 contra 2.600.000. ¿De acuerdo? Y por último, en el cuadro número 7, tenemos una comparativa acerca de los tipos de gravamen de los impuestos personales que tenemos en nuestro país en comparación con nuestros vecinos de la Unión Europea, en donde, bueno, pues el marginal de tarifa estatal estaba en un 45%, nos encontramos más o menos alineados con el resto de países, pero sí que es cierto que hay diversas comunidades autónomas en nuestro país que su marginal por aplicación de la tarifa autonómica se coloca por encima. La Rioja un 51,5%, Navarra un 52%, Valencia un 54% y Canarias un 50,5%. Y si os parece, pasamos al siguiente punto,
en donde nuestro invitado de hoy, Ángel Sáez, pues nos va a hacer una reflexión acerca de la situación del impuesto sobre el patrimonio y de los recursos planteados acerca del mismo. Pues, cuando quieras. Muy buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias al presidente Valentí Pic, Agustín y por supuesto a Rubén de que me hayan permitido estar en esta pequeña exposición aquí sobre un tema tan específico que es el impuesto sobre el patrimonio. Comentarles que respecto a este tema me vi involucrado pues, por cuestiones de algún cliente importante en ese tema y a raíz de eso un estudio profundo sobre el mismo, bastante llevado durante mucho tiempo, por cuanto es una cuestión que tenemos en tribunales, empecé a indagar y a estudiar en profundidad ese hecho. Y lo último que he publicado es lo que vengo a decir aquí. Vengo a decir aquí que desde el 1 de enero del 2014 este impuesto debiera ser declarado nulo. Alguien dirá, bueno, pero eso es fuerte, llegar a decir esto. Bien, esto no es producto de un momento que haya tenido de análisis, sino de un estudio muy en profundidad sobre el mismo. Desde, pues empezando a estudiarlo y después podríamos decir, bueno, pero con la formación de economista, por mucho que hayamos tenido grandes profesores y catedráticos de Derecho Tributario, pero bueno, esto en estos momentos está avalado por varios catedráticos con informes específicos, con lo cual quiere decir que ya puedo de alguna manera manifestarlo y también por un hecho, porque precisamente hace un año, el 16 de enero del año pasado, estuvimos aquí en el Consejo dando una pequeña charla con dos catedráticos, con José Andrés Sánchez Pedroche y Juan Calvo Vergez, respecto a este tema y todo y que no habíamos llegado a esta conclusión tan rotunda, sí que decían que las leyes de presupuestos no tenían capacidad normativa para prorrogar sucesivamente el impuesto. Muy breve, les explico. El impuesto del patrimonio se creó pues, con la reforma del 77, después en el 91 se estableció la ley. En el 2008 el gobierno de Zapatero suprimió, pero debido a que las comunidades autónomas tenían cedidos la recaudación, en lugar de suprimir el impuesto y punto, suprimió el gravamen. Dice, bueno, ¿qué diferencia hay? Pues que no suprime totalmente la figura impositiva, pero sí suprime el gravamen. 3 o 4 artículos que son básicos, pues, por ejemplo, la autoliquidación, el obligado tributario, la presentación, con lo cual, pues si eliminamos determinados artículos que corresponden, automáticamente el Real Decreto Ley 13/2011 la Ley 4/2008 que lo suprimió, dice, no se suprime el impuesto como tal, pero sí el gravamen. En el 2011, con la crisis económica que todos vivimos y conocimos, el propio gobierno pues, se da cuenta y hace una exposición, un preámbulo en la ley y en un Real Decreto Ley 13/2011, también gobernando, en este caso Zapatero, pues dice hay que dar al mercado, hay que dar recursos y por tanto hay que eliminar impuestos para que realmente se reactive la economía. Y reintroduce ese impuesto que no había sido suprimido como impuesto, pero sí el gravamen, determinados artículos que son básicos, la autoliquidación, como digo, el obligado tributario, la presentación, todo eso había eliminado. Un Real Decreto Ley lo restablece, pero lo restablece de una manera tan curiosa que dice, lo restablezco para el 2011 y 2012. Pero ya lo derogo para el 1 de enero del 2013. Posteriormente viene una ley para el 2013, una ley ordinaria. Hay que decirles que las leyes, los reales decretos leyes, tienen una capacidad normativa. La ley de presupuestos lo tiene muy limitado en el artículo 134.7 de la Constitución y, por tanto, depende de qué instrumento jurídico utilice, pues
tiene la capacidad. Ya digo, el Real Decreto Ley 13/2011 puede ser discutible, ese Real Decreto Ley tuvo muchas críticas, pero vamos a dar por bueno de que no voy a entrar a discutir ese Real Decreto Ley. Después hay, para el 2013, hay una ley ordinaria, con lo cual una ley ordinaria puede prorrogar un impuesto sin lugar a dudas, no hay nada, pero esa propia ley ordinaria lo deroga con efectos 1 de enero del 2014. Por tanto, lo reintroduce, pero hay una manera muy curiosa de legislar. Dice, reintroduzco estos artículos, pero los derogo para de aquí a un año voy derogando. Eso al principio, para los que desconocemos el derecho, pues nos llama poderosamente la atención. Dice, bueno, podía prorrogarlo por un año y se entendería. No, pues lo reintroduzco y lo derogo con efectos posteriores. Digo que esa ley ordinaria para el 2013, que ya digo, lo deroga para el 1 de enero del 2014, una ley ordinaria lo deroga el gravamen, por tanto diríamos, ahí se acabó todo. Pues no. ¿Qué vienen posteriormente? Leyes de presupuestos. Viene una ley de presupuestos y dice, se produjo el 1 de enero del 2014, la pospongo al 1 de enero del 2015. Simplemente eso la pospongo. Y la pregunta es, ¿la ley de presupuestos tiene capacidad para... el artículo 134.7 tiene capacidad para hacer eso? Pues evidentemente a mí me costó mucho entenderlo, porque dice que el 134.7 de la Constitución dice que la ley de presupuestos no puede, tiene limitado, no puede crear impuestos y tampoco puede modificarlo si no hay una ley sustantiva que lo prevea. Ley sustantiva. Bueno, lo dice la Constitución, lo dice el portal del Tribunal Constitucional, el artículo 134.7. Dice, bueno, es una ley sustantiva. Y después dices, ley sustantiva, que no me vaya. ¿Ley sustantiva qué es? Pues evidentemente el propio portal lo dice, cualquier ley ordinaria, el Real Decreto Ley y tal, pero evidentemente la ley de presupuestos no es sustantiva. Curiosamente, ¿qué ha pasado a partir de ese momento? Todas las leyes que han habido posteriores, lo único que han ido retrasando una derogación. Pero si voy posponiendo una derogación y la ley ya había eliminado los artículos que gravaban, es decir, no había añadido esos artículos, el ir posponiendo una cosa que no existe es, como digo al final aquí, no muere lo que no nace. Si no se reintroducen esos artículos, realmente el impuesto murió ese día y todo y que posteriormente, aparte de leyes de presupuestos, en el 2017 hubo un Real Decreto Ley, el 19 también y el 20 también, esos Reales Decretos Leyes no han reintroducido los artículos 36, 37 y 38. Por tanto, han ido posponiendo algo que estaba muerto. Esto que parecería algo singular y decir, pero eso se puede comunicar así. Bien, pues ya digo, dos catedráticos posteriormente he pedido que validaran lo que estábamos explicando y en principio dicen, pues eso es así. Situación que nos encontramos, pues que nos encontramos de que se están recurriendo, hemos impugnado muchísimos casos, otros compañeros también se están impugnando. Analizamos qué habían dicho los tribunales hasta esa fecha. Los tribunales nunca habían enfocado el tema de la capacidad normativa de la ley de presupuestos en ese aspecto y eso está en los diferentes tribunales. Estamos pendientes de que el Tribunal Constitucional resuelva. También sabemos que hay puesta alguna cuestión de casación en el Supremo, también está la de fomento en la Audiencia Nacional. Y es un tema que realmente el Tribunal Constitucional en un momento u otro tendrá que enfocar. Eso me llamó también la atención por el hecho de que, y esto a efectos de sucesiones sucedería hoy, en aquel momento, de que a alguien, como en este caso a Shakira, se le pudiera acusar de delito fiscal en Cataluña, y ya saben cómo acabó,
cuando si hubiera estado viviendo en Madrid no hubiera tenido eso. Eso lo publicamos en algún artículo. También algún catedrático de Derecho Penal, en este caso ya hay dos, dicen que una misma situación no puede ser penal en un territorio o en una comunidad y en otra no. ¿Qué quiere decir? Hoy en día en sucesiones, pues que en Cataluña te podrían acusar de delito penal y en Madrid no, por la misma situación, el mismo patrimonio de un mismo contribuyente. Curioso, ¿por qué recurrimos? Pues porque el Tribunal Constitucional en sus últimas sentencias hace unas limitaciones a los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad, que esperamos que sea así, a no ser que el Constitucional, pues basándose en cuestiones como interés general o alguna cuestión al día de hoy desconocida, pudiera decir que sí que es constitucional el método ese tan extraño de ir legislando y que es muy difícil llegar a entenderlo. Es bastante difícil si no te lo explican con detenimiento. ¿Qué habría? Por eso, de ahí que si el Constitucional repite lo que hizo en el Real Decreto Ley 3 de 2016, pues resulta que limitaría los efectos y solo tendrían capacidad de devolución a aquellos que hubieran recurrido. De ahí el hecho de que se está recurriendo muchísimos. Todo y que el recurrir pues implica que interrumpe la prescripción y que, bueno, que hay que analizarlo. Y ya acabo. Curioso, ¿qué pasaría si se declara inconstitucional y la cuota esa, en el momento en que está el impuesto de las grandes fortunas, se ha descontado? La cuota del impuesto de patrimonio habría que devolverla, pero se descontó en la de impuesto del patrimonio. Madrid, que dijo, recupero la recaudación para que no suceda. ¿Qué pasaría, señores? Pues no pensarlo. Pues muchas gracias. El tema, evidentemente, alguien podría pensar, bueno, pues las comunidades podrían utilizar lo de la responsabilidad patrimonial del Estado para intentar recuperar ese impuesto. Muchísimas gracias y disculpen si me ha alargado un poco. Bueno, habéis visto que es fácil esto, ¿no? Es una cosa fácil, ¿no? Bueno. Seguimos. Bien. Continuamos entonces con Rubén, que nos va a hacer una presentación de las principales novedades para los ejercicios 2024 y 2025. Bueno, ya de manera rápida, lo tenéis todo en el documento, pero simplemente para dar unas pinceladas respecto a las tendencias en renta. Pues casi la mitad de las comunidades autónomas pues regulan sus propios mínimos personales y familiares, los aumentan, por tanto benefician así a sus ciudadanos. La tarifa estatal, que por efecto tiene 6 tramos y que va del 9,5 al 24,5, ninguna lo tiene ya, ninguna comunidad autónoma calca la tarifa estatal, por tanto para hacer los cálculos pues es complicado, no solamente por la diferencia de tipos, sino también por la diferencia de tramos. Y bueno, pues cada vez hay más comunidades autónomas pues que están bonificando a sus ciudadanos cuando sacan viviendas al alquiler. Viviendas que tienen vacías, las sacan al alquiler y bueno, pues están aplicando deducciones. Las tarifas sí que nos da una idea de en qué comunidad autónoma se puede pagar más o pagar menos. Si no vamos al tipo máximo agregado, pues vemos que hay Valencia, 54% la que más tiene, Madrid, 45% la que menos, pues 9 puntos de diferencia sí que se nota aquí en estas tarifas, bueno, pues qué ciudadanos van a pagar más y cuáles van a pagar menos. Respecto al impuesto sobre el patrimonio, ya saben que el mínimo que se aplica son 700.000 euros, pero hay 3 comunidades autónomas que lo han rebajado, ¿vale? Aquí han empeorado a sus ciudadanos, como Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana. Otras, en cambio, ha subido el estatal, como Baleares, a 3 millones. Y hay 3 comunidades autónomas también que tienen mínimos especiales para ciudadanos discapacitados. La tarifa estatal del 0,2 al 3,5, la mitad de las comunidades autónomas la aplican y otras ya aplican otras distintas, otros tipos más bajos, otros tipos impositivos más altos. Y ya lo dijo Agustín, todas aquellas comunidades autónomas como Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid y La Rioja que bonificaban a sus ciudadanos, no pagaban el impuesto, la han desactivado para que la recaudación se quede ahora sí en su territorio y no vaya al Estado a través del impuesto temporal de las grandes fortunas. Bien, aquí vemos como la tarifa, pues hay comunidades autónomas como Extremadura que la tiene más alta y otras pues lo tienen más baja como el Principado de Asturias. Respecto a sucesiones y donaciones, las tendencias, lo de todos los años, de padres a hijos, donaciones, sucesiones, casi todas las comunidades autónomas no se paga. En algunas porque tiene bonificación del 99% y en otras porque hasta
por ejemplo, hasta herencia de 300.000 euros o de 400.000 euros, más bajas de esa cantidad, no se paga. Por tanto, bueno, pues el grupo 1 y 2, que son de padres a hijos, están bonificados casi en todas las comunidades autónomas. Cada vez hay más comunidades autónomas, ¿vale?, como Galicia, Madrid, etcétera, que benefician al grupo 3, ¿vale? Es decir, a los tíos, sobrinos y a los hermanos que en principio no tienen incentivo fiscal en el ámbito del impuesto estatal. También mejoran las deducciones de la empresa familiar, de la vivienda y donaciones de dinero de padres a hijos para que compren la vivienda, o las donaciones directamente de los inmuebles para que los hijos la adquieran como vivienda, pues están también bonificadas. Las tarifas agregadas no dan el dato de si se paga más o se paga menos, porque podemos ver que hay tipos de un 9% muy bajos frente a otros de un 36,5%, porque al final a lo mejor estas comunidades autónomas tienen bonificaciones, las que tienen los tipos más bajos, bonificaciones, y por tanto la tarifa no nos da, qué comunidades autónomas se paga más o menos, sino la cuota final aplicando las bonificaciones, ¿vale? Respecto a transmisiones y actos jurídicos documentados, pues aquí es muchísimos tipos distintos. Cuando se compra vivienda entre particulares, ciertos colectivos, como jóvenes, discapacitados, violencia de género, etcétera, pues los tipos tienden a reducirse. Y en actos jurídicos documentados, lo mismo. Además, hay una situación que luego contará Agustín en las conclusiones, que cuando una operación puede llevar IVA o no, a elección de los empresarios, pues si lleva IVA, no paga TPO y no lo recauda el Estado, te suben actos jurídicos documentados la comunidad autónoma porque sí que lo recauda la comunidad autónoma. Mientras que si la operación no va por IVA y va por TPO, te reducen TPO, ¿vale? Luego lo contará Agustín, pues estas normas. Bueno, muchos tipos impositivos. La diferencia es puedes pagar 3 veces más en algunas comunidades autónomas, ¿vale? 0,75 en Madrid se paga por actos jurídicos 1,5 en la mayoría de las comunidades autónomas, pues pagan 3 veces más estos ciudadanos cuando van al notario a escriturar, por ejemplo, una compra de vivienda nueva. Y entre las novedades, bueno, pues en renta, Canarias en 2024 es la única comunidad autónoma que ha deflactado la tarifa y aumenta los mínimos. El resto ya considera que no hay inflación y, por tanto, no hace falta ya deflactarla. Cantabria y Madrid pues aplican incentivos fiscales a los no residentes que vienen de fuera a vivir en esa comunidad autónoma, la misma P que se ha dicho aquí en Madrid. Y sobre todo, ya lo dijo Valentín, la Comunidad Valenciana, pues muchos incentivos fiscales a los afectados por la DANA. En el impuesto sobre el patrimonio, pues Andalucía, Cantabria y La Rioja desactivan su bonificación para que el dinero se quede en su territorio y no vaya al Estado vía impuesto a las grandes fortunas. Y en sucesiones, donaciones y transmisiones, pues lo mismo. Es decir, Valencia pues va a bonificar las herencias, las donaciones a los damnificados por la DANA. Incluso Andalucía también baja tipos de TPO por la compra de coches o de vivienda usada, siempre y cuando sean gente pues que ha perdido la casa o el coche como consecuencia de la DANA. Y finalmente, bueno, pues ahí tienen los impactos fiscales. Estos son, digamos, las medidas que aprueban las comunidades autónomas y por comunidad autónoma. Vemos, por ejemplo, que Valencia tiene 39 en IRPF. Esto significa que hay que estudiar 39 medidas fiscales, que son unas cuantas, pero luego en patrimonio tiene 2, en sucesiones 14, al final 104. Bueno, vemos la vorágine normativa de las comunidades autónomas. Un asesor fiscal que tenga que planificar a ciudadanos de toda España, se tiene que conocer los 1.065 incentivos fiscales o medidas tributarias que existen en las comunidades autónomas, y País Vasco y Navarra aparte. Paso la palabra a Rubén, que nos va a contar la parte de los tributos propios. Muchas gracias. En esta parte, pues haremos alusión a todos aquellos impuestos que crean las comunidades autónomas sobre hechos que no grava el Estado. Actualmente, en 2025, pues contamos con 66 impuestos, consolidando la tendencia de periodos anteriores, como se ve ahí en pantalla respecto al 2024, que teníamos 59 impuestos propios. Respecto a las principales novedades para el 2024 y el 25, para el 2024 hay 3 comunidades autónomas. Aragón crea 2 nuevos impuestos medioambientales. En el caso de Castilla-La Mancha se ha anulado la suspensión respecto al canon medioambiental de la Directiva Marco del Agua. Y en Galicia, a finales del año 2024, se creó un canon en infraestructuras. Para este 2025 únicamente tendremos como novedad la Comunidad Valenciana respecto a 3 impuestos medioambientales que fueron creados en 2023 respecto a las emisiones de dióxido de carbono, emisiones de efecto invernadero y de grandes establecimientos comerciales.
En relación con los principales hechos imponibles, hay una gran variedad de impuestos propios, pasando por los premios del bingo, utilización de bolsas de plástico, grandes superficies comerciales, estancias turísticas, que principalmente suele ser un impuesto que vemos en Cataluña, Baleares o Extremadura, bebidas azucaradas y, por último, el impuesto medioambiental. Este último impuesto es uno de los que tiene gran importancia entre los impuestos propios. Como ven en pantalla, en muchas de las comunidades autónomas supone en torno al 90-95% de la recaudación de impuestos propios. Como ven ahí en pantalla, Cataluña y Comunidad Valenciana serían las principales comunidades autónomas en recaudación de impuestos medioambientales, y en contrapartida tendríamos la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en la que la recaudación únicamente representa un 39%. Esto se debe sobre todo al impuesto de establecimientos turísticos. Respecto a la comparativa entre impuestos propios y los ingresos tributarios, únicamente disponemos de datos actualizados hasta 2022. Como ven en pantalla, los ingresos tributarios se mantuvieron más o menos estable, con una variación del 1%, mientras que los impuestos propios aumentaron en un casi 11%. Esto se debe sobre todo a que en las Islas Baleares se duplicó el impuesto por estancias turísticas. Mismos datos ven en pantalla a través de la gráfica. Como ven ahí, Cataluña sería la principal comunidad autónoma en términos de recaudación por impuestos propios. Y por último, en este último cuadro, hemos realizado una comparativa entre la participación que supone los ingresos, los impuestos propios respecto a los ingresos tributarios. Aquí hay que hacer una remarcación respecto a las Islas Canarias, que tienen su régimen especial aparte, debido a que los impuestos especiales los tratan como impuestos propios, cosa que no sucede en el resto de la península. En términos generales, la participación es bastante escasa, respecto a un 2,2 respecto de los ingresos tributarios. Y paso la palabra a Ángel y Miguel Ángel, que nos hablarán sobre la tributación de los territorios forales. Muy bien, muchas gracias, Rubén. A continuación ahora van a intervenir nuestros compañeros, miembros del REAF y Consejo Directivo, Ángel Chocarro y Miguel Ángel Calle, a los cuales pido disculpas porque antes en la presentación de la mesa no los mencioné, pero que nos van a explicar o nos van a hacer un resumen de las características de la tributación en los regímenes forales de Navarra y del País Vasco, respectivamente Ángel Chocarro y Miguel Ángel Calle. Debéis de estar conectados online cuando queráis. ¿Quién empieza de los dos? ¿Proyectáis vosotros o nosotros? Lo pasamos nosotros, la diapositiva. Vale. ¿Arranco yo entonces? Sí, el País Vasco. Sí, País Vasco, Miguel Ángel. Vale, perfecto. Bueno, en el País Vasco durante el año 2024 ha sido un proceso de reflexión fiscal en el que los tres territorios han analizado un poco cómo había funcionado la anterior reforma fiscal con la intención de hacer unas modificaciones. La conclusión de ese periodo de reflexión ha sido que la anterior reforma ha funcionado bien en términos recaudatorios, sobre todo teniendo en cuenta los años tan convulsos que hemos tenido, y lo que ha salido a audiencia pública es una propuesta de medidas de revisión fiscal, ¿vale? Medidas que van enfocadas a resolver un poco pues, esos retos de territorio que se marcan en la propia norma de medidas, ¿vale? Que son familia, igualdad, conciliación, mujer y juventud, entre la que podemos destacar que si se aprueban como tal, pues uno seguirá siendo joven hasta los 36 años y se introducen medidas para discriminación positiva hacia la mujer. Medidas en materia de vivienda, que recordáis que en los tres territorios forales del País Vasco sigue existiendo la deducción por vivienda habitual. No obstante, la idea es incentivar con más fuerza el arrendamiento y limitar la deducción por adquisición de vivienda a rentas que lleguen a un nivel determinado. Por lo tanto, rentas medias altas no van a poder deducirse vivienda habitual. El siguiente de los retos sería la previsión social de empleo, fortaleciendo un poco los planes de previsión social de empleo. La transición verde, mejorar la progresividad y la protección y el impulso en el tejido productivo, ¿vale? Durante este tiempo de reflexión son pocos los cambios que se han realizado, no obstante os paso a detallar. Se han realizado una serie de ajustes, no sé si recordáis del año pasado que hablamos, que se habían creado unas medidas dirigidas a la creación de empresas innovadoras, retención del talento y la participación de las personas trabajadoras en la empresa. Bueno, pues ya han empezado a funcionar
dentro de ese funcionamiento se han visto algunas cuestiones técnicas a mejorar y durante este año lo que se ha hecho la aprobación de medidas de ajustes técnicos de estas medidas estrella. Se ha mejorado o se ha aprobado en IRPF la aprobación del hecho de que si los autónomos o profesionales liberales puedan desarrollar aportaciones empresariales, por decir así, a planes de pensiones, de forma que tiene un doble límite, al igual que tendría un trabajador de régimen general. Es una medida que se aprobó a última hora con efectos 24 y 25. En Vizcaya se ha aprobado también la posibilidad de que profesionales liberales o autónomos que desarrollen actividad económica puedan participar en proyectos de financiación del I+D+I, obras audiovisuales, espectáculos en vivo, artes escénicas y edición de libros, pudiendo conseguir una deducción en cuota de hasta el 25% de un término nuevo, que es la cuota que se deriva de esas actividades económicas, ¿vale? Es una herramienta bastante potente que hasta ahora que permite conseguir financiación privada a proyectos de estas características y estaba excluida en los territorios forales a los impuestos sobre sociedad, ¿vale? Guipúzcoa ha creado un régimen especial muy interesante para las personas que funden entidades innovadoras. Podríamos decir que aquellas personas guipuzcoanas que creen una startup, si reúnen determinados requisitos de esa empresa, que son un poco rígidos, pues podrían aplicar un régimen similar al régimen de desplazados, con exenciones en IRPF de hasta el 30% de los ingresos íntegros que reciban por 11 años más 1. Intenta de alguna manera no generar una discriminación sobre el régimen de desplazados actual que existe para la creación de empresas innovadoras dentro del País Vasco. Guipúzcoa da un paso más y lo permite también, no solo para el talento extranjero, sino para aquel que dé el paso dentro del territorio guipuzcoano. Por ahora no sabemos si el resto de territorios coparán. Se amplía o mejora, se intenta mejorar un poco el ámbito de empresa familiar. En este caso se amplía hasta cuarto grado colateral los efectos de IRPF, patrimonio, sucesiones, donaciones y demás de los beneficios que obtiene la empresa familiar. Se ha actualizado el listado vasco de tecnologías limpias. Esta es una herramienta que existe en otros países como Holanda, que intenta definir tecnologías más eficientes con dificultades de penetración por el coste en el mercado y que estén alineados con los retos ambientales de planificación ambiental vasca, ¿vale? Es una deducción en el impuesto sobre sociedades de hasta el 30% de las inversiones. Son tecnologías que están tasadas y, por lo tanto, el riesgo en su aplicabilidad es bajo. Ha habido una nueva orden de actualización de tecnologías y ese periodo de reflexión entre las medidas que hay, pues se quiere aumentar al 35% esta deducción, de forma que se quiere potenciar mucho este listado vasco de tecnologías limpias como herramienta para que las empresas puedan definir qué tecnologías utilizar y que estas sean las más eficientes. Y por último, no por novedades, sino por cercanía con Verifactur, pues comentaros en materia de Ticket by Ibatus, que sería el símil al Verifactur que se implantará en breve en territorio común. La implantación, pues ya podríamos decir que está terminada, salvo casos muy concretos de determinadas empresas en caso de Vizcaya. Se está viendo ya los frutos en materia de asistencia al contribuyente. Pues, concretamente en Vizcaya la renta a los profesionales liberales ya le llega hecha automáticamente a la persona autónoma. En Vizcaya hay borradores completos de IVA, en Guipúzcoa hay borradores sobre el devengado y en Vizcaya ya los softwares empiezan a poder descargarse las ventas de los clientes para los despachos profesionales, mejorando en este sentido la asistencia al contribuyente, y la implantación en general pues está generalizada y una vez resueltos los traumas iniciales de algunos contribuyentes, pues ha sido bastante exitosa y poco problemática. Con esto es todo. Ángel, por favor. Ángel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a ver. Al respecto de Navarra, lo que ha dado de sí la producción normativa de este periodo, la realidad es que nos hemos encontrado con una producción que básicamente se ha ido a corregir determinados temas técnicos y, como ha dicho anteriormente Agustín, ¿no?, va dirigida en una gran parte, lo que es el impuesto sobre la renta, en favorecer
la entrada de más viviendas en el mercado, sobre todo en el mercado de alquiler, ¿no? Como uno de los problemas existentes en todo el país, y se quiere ayudar potenciar su modelo, ¿no? Haciendo un repaso un poco de cuál es la normativa navarra, bueno, pues si pasamos por cada uno de los impuestos, cuando hablamos de patrimonio, nosotros somos de los que tenemos el límite inferior de los 700.000, nosotros estamos en los 550.000, y nuestra escala va desde el 0,16 al 3,5. Va hasta el 3,5 porque nosotros no tenemos el impuesto de grandes fortunas, y realmente está incluido dentro del impuesto de patrimonio. Nuestro impuesto de sucesiones y donaciones, bueno, pues al igual que todos, cuando estamos hablando de cónyuges, pues en el caso de Navarra, pues estamos hablando de un tipo del 0,8, ¿vale? Pero cuando ya estábamos hablando de donaciones o sucesiones entre ascendientes y descendientes, pues podemos ir desde el 2% al 16% o desde el 0,8 hasta el 8%. En el impuesto de transmisiones patrimoniales, en referencia a lo que antes decía de ese intento de favorecer la entrada del mercado de la vivienda, ¿no? Poder solucionar el problema en que nos encontramos, nosotros nos encontramos con un tipo general para los inmuebles del 6%, que está dentro del margen bajo de los existentes en el país, pero que se reduce al 5% cuando hablamos de familias con más de 2 hijos, o incluso al 4% cuando estamos hablando de viviendas ubicadas en zonas despobladas, ¿no? Bueno, pues es un elemento en el que parece que, bueno, pues se está intentando mejorar, ¿no? Efectivamente, en aquellas operaciones en las que, bien sea por transmisión en globo de ramas de actividad o negocios en los que haya inmuebles y estén exentos, bueno, pues aquí aplicamos un tipo de transmisiones del 2%, ¿no? Estén exentos en IVA y les aplicamos sobre la parte de los inmuebles un 2%. Y en caso de actos jurídicos documentados, que nuestro tipo es el 0,5, aplicamos el 1 en el caso de que lo que estemos transmitiendo sean inmuebles que estén exentos en el impuesto sobre el valor añadido. En renta, que digamos que es el elemento fundamental, hay algunas correcciones técnicas en cuanto a algunas subvenciones provenientes del FEAGA, agricultura y demás. Y lo que sí que se establece es en el tema del rendimiento del capital inmobiliario, en definitiva, lo que he comenzado a comentar, bueno, pues unas exenciones, unas reducciones en el rendimiento del capital inmobiliario de alquileres del 70% para aquellas viviendas que se hayan gestionado a través de una sociedad pública en la que se deja la vivienda y la sociedad pública se encarga de localizar las personas que van a alquilar la vivienda. Y esa reducción puede llegar al 90% en caso en que nos encontremos en una zona tensionada. Para aquellos que no van a este modelo de dotar a la empresa pública de viviendas para su alquiler, esta reducción alcanza el 50% siempre y cuando se encuentre en una zona tensionada. Aquí hay que hacer un inciso. Realmente todavía Navarra no ha promulgado cuáles son las zonas tensionadas, con lo cual estas modificaciones fiscales, que parece que tienen un fin claro, que es mover el mercado del alquiler, son inaplicables hasta que el departamento, ya no el departamento de Hacienda, sino el departamento de Vivienda, promulgue y nos identifique cuáles esas zonas tensionadas. ¿Vale? También tenemos una pequeña modificación fruto de las reivindicaciones de los agricultores, en cuanto que en Navarra el sector agrícola como el de transporte ya no está en módulos, ¿vale? Tributan por una estimación directa especial, en este caso se denomina así, y bueno, pues lo que se hace es incrementar el umbral por el que se puede permitir tributar en este modelo especial de 300 a 350.000 euros. Esta es una reivindicación que se ha producido durante todo este periodo por parte de los agricultores al encontrarse, bueno, en una situación diferente que el resto de comunidades en las que sigue manteniéndose el sistema de módulos, ¿no? Entonces, bueno, ha querido intentar ayudar en ese sentido.
¿Qué cosas más tenemos? Bueno, pues tenemos una derivación de una modificación en el impuesto de sociedades, que es que nosotros aquí en Navarra manteníamos la exención de reinversión de los bienes, afectos tangibles, intangibles, materiales, inmobiliarios, afectos a actividades económicas. Les aplicábamos una exención del 50% en el caso de su transmisión, siempre que había rehabilitación, que había reinversión, y bueno, vamos a alcanzar el 100% de esa exención. Y pequeñas notas técnicas en incrementos de las deducciones por aportaciones a mecenazgos o entidades sin ánimos de lucro, que la deducción del 80% ya no solamente va a ser de los 150 euros anteriores, sino que nos encontramos que ese 80% podremos aplicarlo sobre 250 euros. En definitiva, no hay grandes novedades, sí que vemos ese modelo en el que se pretende solventar de alguna manera la situación de la vivienda, entendiendo como ello, bueno, pues la subida de los precios, pero todavía no hemos terminado de poder encajarlo bien por la falta de esa definición clara de qué son las zonas tensionadas, ¿no? En definitiva, esto es un poco lo que ha ocurrido. ¿Qué tenemos finalmente en cuanto a bueno, la situación que se había ocurrido con los mutualistas que habían aportado antes del año 79? Bueno, nuestro modelo al final para la recuperación por parte de esos mutualistas de las cantidades pagadas en exceso de aquellos años que no están prescritos a partir del 20, bueno, va a ser a través de una deducción única en la declaración del ejercicio 24. Y ya en los años siguientes, bueno, se calculará pues la parte que debe quedar exenta. Y por mi parte, nada más, solo agradecer que se me haya escuchado. Muy bien, muchísimas gracias a los dos, Ángel y Miguel Ángel, por esta exposición de los territorios forales. Y casi ya para finalizar, damos paso a Raquel, que nos va a explicar unos cuantos ejemplos que hemos elaborado para tratar de ver de forma más clara dónde están las particularidades, las diferencias, las características en impuesto de renta, patrimonio y sucesiones y donaciones entre las distintas comunidades. Muchas gracias. Empezamos con el ejemplo del IRPF. Como todos los años, partimos de un contribuyente soltero, menor de 65 años y que solamente obtiene rendimientos del trabajo. Para las rentas bajas, que son 16.000 y 20.000, en algunas de las comunidades hemos consignado el importe de la retención, porque al tratarse de contribuyentes no obligados a presentar la declaración, si cobran de un solo pagador, como sabéis, el límite son 22.000 euros, pues si esta es inferior a la cuota que saldría a pagar en esa comunidad, es el importe que hemos consignado. Para la renta de 16.000, ese importe son 52,80 euros, que está en algunas de las comunidades, y para la renta de 20.000, 1.772. Después, para las rentas medias, pues la comunidad autónoma que es más barata para los contribuyentes sería el País Vasco, y para las rentas más altas sería la Comunidad de Madrid. Y vemos que la más onerosa, pues ya depende del nivel de renta, puede ser Cataluña y la Comunidad Valenciana para las rentas más altas como consecuencia de su marginal. Sí comentar, lo ha dicho Rubén, que la única comunidad autónoma que ha deflactado la tarifa con efectos 2024 es Canarias. Si os recordáis, en la rueda de prensa del año pasado precisamente hablábamos de que Canarias, que había deflactado para el 22 y el 23, no había prorrogado esa situación para el 24, de tal manera que nos retrotraíamos a la situación anterior, antes de la subida fuerte de la inflación, pero sin embargo sí que lo ha hecho en el último momento, pero ha deflactado la tarifa todavía más y ha incrementado los mínimos personales en un 1%. Por tanto, ya con efectos 2024, Canarias, digamos que ha corregido de alguna manera esta situación. Y una vez más queríamos poner el foco en cuál sería el ahorro fiscal para el contribuyente en el caso de que se deflactase la tarifa estatal. Comentaba que Canarias lo ha hecho con efectos 2024 y no lo ha hecho ninguna otra comunidad en esta ocasión, pero sí llevamos unos años en los que las comunidades autónomas sí han deflactado sus tarifas autonómicas. En cambio, la estatal no se ha deflactado.
Por tanto, hemos hecho el cálculo de qué pasaría si se deflactase la tarifa estatal, teniendo en cuenta el dato del IPC acumulado para los años 22, 23 y 24, que es un 12,5%. Hemos calculado el ahorro fiscal pues para diferentes rentas. Por ejemplo, una renta media de 25.000, el ahorro podría ascender como máximo a 207 euros. Aquí tenéis pues renta de 30.000, 45.000, 75.000 y la más alta 350.000, que el ahorro fiscal podría alcanzar pues los 1.500 euros anuales. Con respecto al impuesto sobre el patrimonio, aquí es donde se han producido más novedades que pueden afectar a nuestro ejemplo. Partimos de un contribuyente que tiene diferentes niveles de patrimonio y calculamos el impuesto a pagar en todas las comunidades. Con efectos 2024, Andalucía suprimió esa opción que tenía el año anterior para optar por una bonificación del 100% o por la bonificación variable, que permitía que la recaudación se quedase en el territorio de la comunidad autónoma. Ahora solamente los contribuyentes van a poder aplicar esa bonificación variable, de tal manera que se garantiza a la comunidad de que la recaudación queda en Andalucía y no va al Estado. Cantabria también ha introducido esa bonificación variable en los mismos términos y La Rioja lo ha hecho también con efectos 2025. Aquí en la comparativa vemos lo que ha hecho La Rioja, como os comentaba, con efectos 2025, y también tenemos esta comparativa para Murcia, porque Murcia, como consecuencia del impuesto a las grandes fortunas, había introducido en su legislación un mínimo exento de 3.700.000 que ha ido prorrogando todos los años. No lo ha prorrogado para el año 2025, según nos han comentado, está pendiente por problemas de que no se ponen de acuerdo y demás para que esa ley entre en vigor, pero sí que tienen pensado hacerlo. Nosotros, al hacer el ejemplo, hemos tenido en cuenta la normativa actualmente en vigor y la normativa es la que es. Por tanto, hemos hecho como que retornan al mínimo general de 700.000, pero que sepáis que ellos tienen previsto prorrogar un año más este mínimo y entonces no habría cambios para esta comunidad. Con respecto al impuesto sobre sucesiones y el de donaciones, no se han producido modificaciones que alteren nuestro ejemplo con respecto al del año pasado. Por tanto, observamos una tendencia continuista. En ocasiones nos preguntáis que por qué escogemos esta cantidad, esta herencia de 800.000 euros o una donación de 800.000 euros, ya que es una cantidad bastante alta que probablemente la mayoría de los ciudadanos pues no heredan esa cantidad, ¿no? Y es que si tomásemos una cuantía inferior, realmente no saldrían diferencias entre las distintas comunidades, porque todas ellas regulan reducciones o bonificaciones para las herencias y donaciones entre padres e hijos de cuantías inferiores. Por tanto, si queremos estudiar realmente las diferencias entre unas y otras, pues tenemos que calcularlo con una cuantía significativa como en estos ejemplos. De tal manera que existen pues dos grupos de comunidades, aquellas en las que se paga cero o una cuantía significativa en relación a la cantidad que estás heredando y otras que sí que gravan, en este caso, pues lo que sería una herencia de 800.000. Vemos para las herencias que es la comunidad, el Principado de Asturias, quien se sitúa en el podium de la más cara, y para una donación pues sería Extremadura, teniendo Asturias la medalla de plata. Y para TPO y AJD, de la misma manera, no se han producido cambios. Ninguna de las comunidades ha modificado sus tipos generales para 2025. Por tanto, tenemos el mismo ejemplo que el año anterior. Vemos con respecto a la modalidad de transmisiones patrimoniales cuáles son las comunidades más baratas, que es Madrid y Navarra, y cuáles son las más onerosas, que están en rojo, para las diferentes cantidades si se transmite un inmueble. Y en el caso de actos jurídicos documentados, pues el importe que gravaría la transmisión de un inmueble que no fuera, sin que vaya a constituir la vivienda habitual. Y paso la palabra a Agustín. Bueno, si me permitís, y por tratar de ahorrar tiempo y de que haya más capacidad para que podáis preguntar y demás, las conclusiones las tenéis en el documento que estamos proyectando. Y
de algún modo, lo único que sí me gustaría decir, o que nos gustaría trasladar el mensaje, y en eso estamos trabajando desde el Consejo General, en todos los ámbitos de desarrollo de los registros, pero en el REAF en particular, que sí que sería muy interesante, por no decir casi necesario o imprescindible, el que se hiciera un esfuerzo por parte de las comunidades autónomas para unificar las plataformas de gestión de los tributos cedidos, porque la verdad es que es muy complicado para un ciudadano que tenga que operar en distintas comunidades, o para los profesionales de la colaboración social, como son nuestros miembros y nuestro colectivo, el tener plataformas diferentes, requisitos distintos para acceder al mismo y buscar una facilidad a través de las plataformas electrónicas para que esto se pueda hacer de una manera mucho más rápida y eficiente. Y por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias a todos los que habéis intervenido. Enhorabuena por el trabajo realizado y a vuestra disposición. Bueno, vale, muy bien. Pues, vale. Aquí os decía que también este año hemos puesto Ceuta y Melilla, que también está... Vale, por favor, os vais identificando y vamos hablando, y vais preguntando, por favor. Buenos días, muchas gracias. Rosa María Sánchez, del Periódico de Cataluña. Tenía algunas preguntas para el señor Sáez sobre lo que nos ha explicado de la que tiene que ver con la litigiosidad del impuesto de patrimonio. Entonces, no sé si nos podría aclarar algunos, o aportar algunos datos. Cuando habla, no sé, cuando ha hablado de que está habiendo muchos recursos, no sé si nos puede, acotar un poco hasta qué punto eso es así. Tampoco sé qué es lo que realmente ha llegado ya a la mesa del Constitucional que tenga que ver con esta cuestión, qué es exactamente lo que está allí y qué es exactamente también lo que está en el Supremo, porque en la audiencia ha hablado en el Supremo de una cuestión de casación. No sé si nos puede acotar un poquito cuál es el caso que tiene el Supremo y también si nos puede decir cuáles son esos catedráticos que han avalado, entiendo, no lo sé, el informe, sí. sus trabajos. Y luego una duda sobre los ejercicios de deflactación de tarifa. He entendido que lo que se ha hecho es deflactar la tarifa estatal y entonces los ejemplos, supongo, que es la estatal deflactada y luego la que haya deflactada o no, porque no todas las comunidades han deflactado. Exacto. La que haya o no... Vale, solo esa aclaración. Gracias. Sí, el recurso, hay un recurso de inconstitucionalidad que está admitido a trámite por el Constitucional en abril del 2021. Un recurso que interpuso el Partido Popular. Dicho recurso que planteó, de alguna manera, hemos tenido acceso a él y es bastante, diríamos, limitado. Simplemente viene a decir que la ley de presupuestos no puede crear impuestos, no puede crear. Creemos que es muy limitado todo y que el Tribunal Constitucional tendrá que debatir realmente el hecho de que en el 2021 se creó de manera permanente, se eliminó aquella disposición transitoria y se creó permanente. Por tanto, el Tribunal Constitucional tiene encima de su mesa ese recurso de inconstitucionalidad, en el cual, en mi modesto punto de vista, debería analizarlo con toda la trascendencia, no únicamente con si puede crear o no impuestos. Tendría que entrar también en un concepto que es o modificarlos sustancialmente cuando una ley sustantiva sí lo prevea. Que eso lo dice la Constitución, no es. Entonces, ese es el que está pendiente y desconocemos por qué el impuesto temporal de las grandes fortunas se resolvió en 8 meses y el impuesto y ese recurso de inconstitucionalidad lo tenemos desde abril del 21. Decimos, eso nos llama la atención. Entonces, además, hay un compañero de Valencia, Jaime Albacete, puedo decir su nombre, por supuesto, que tiene el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo y ese sí que incluye todos los conceptos que he indicado anteriormente. Y Fomento del Treball de Cataluña también en la Audiencia Nacional ha interpuesto recursos. ¿Qué catedráticos han avalado eso? Ese criterio. Juan Calvo Vergés, catedrático de Derecho Tributario de Extremadura.
Alguien más, José Andrés Sánchez Pedroche, de la UDIMA de Madrid. Algún catedrático más, Luis Manuel Alonso, de Barcelona, sin haber hecho un estudio en profundidad, pero también me lo ha avalado. Hay aquí en Madrid un despacho muy acreditado que se llama Íñigo de Coello, que realmente, que había ostentado un cargo de abogado del Estado también y tal, pues en su propia página pueden encontrar donde hace referencia. Yo, de hecho, había hecho alguna referencia suya también, es decir, que es recíproco, no es que él haga a las nuestras y yo a las de ellos. Y, por tanto, realmente, y nosotros, como despacho que represento, tenemos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya la propia sala ha suspendido cuando hemos interpuesto, porque tenemos que ir por la vía primero por los diferentes tribunales, hemos planteado que plantee cuestión de inconstitucionalidad y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido el procedimiento al cual se ha opuesto el abogado del Estado hasta que haya la respuesta del Tribunal Constitucional y la respuesta del abogado del Estado de Cataluña. Yo lo entiendo. Lo que estamos hablando es un tema muy complejo. Y no sé si he dicho. Mercedes. Sí, muchas gracias. Sobre vuestra previsión de ingresos, ahora que conoceremos a final de marzo del IRPF, entiendo que os situaríais en más de 132.000 millones, ¿no? Lo que estabais. Y quería, si podíais incidir un poco, decís aquí en la nota que al ralentizarse el aumento de los precios, las comunidades que actualizaban sus tarifas han dejado de hacerlo, ¿no? Y estamos ahora, que ha habido un pequeño repunte, no sé cómo veis esta situación. Y luego quería preguntaros, también habláis aquí de que proponéis en la reforma de la financiación que debería hacerse en ese marco, que se establezcan mínimos y máximos en sucesiones y donaciones. Conocemos esta propuesta que tiene Sumar, esta especie de impuesto a grandes herencias, era por ver si estáis situándoos ahí o cuál sería un poco el modelo que proponéis. Y por último, cuando hablabas de los ejemplos estos de el saldo de patrimonio respecto a grandes fortunas, no me ha quedado muy claro, o sea, si podíamos realmente, con todo este baile y ahora la recuperación y ahora grandes fortunas que no recauda casi y tal, o sea, el saldo para el ciudadano así medio en general, ¿cómo se sitúa? Gracias. Sí. Primero Agustín, ¿no? Pero la referencia... La prevista es la recaudación, ¿no? La prevista es la recaudación global. En IRPF, lo que tenemos a noviembre son 122 millones, ¿sí? Y entendemos que, lógicamente, bueno, en lo que ya está por encima en noviembre de la del 2023, con lo cual la lógica es que va a superar la deflactación, que ya la inflación bastante, hemos tenido y por tanto pues de desplazar tarifa y se aumentan los mínimos, pues es importante. Consideran, y no lo han hecho ni para el año 25, pues Canarias sí. Bueno, pues simplemente es por ya que, pues que ya la inflación pues no es tan alta como en los años precedentes. La última pregunta y la segunda la Sí, claro, en grandes fortunas ya prácticamente no se va a recaudar porque todas las comunidades autónomas han reaccionado introduciendo esa bonificación variable u otras medidas. Tengo aquí un cuadro que si quieres ahora te enseño. Solamente en Extremadura saldría a pagar, porque Extremadura tiene una bonificación del 100% en patrimonio, entonces sus contribuyentes pagan grandes fortunas. Y luego para el patrimonio de 40 millones, ahora si quieres te doy los datos, por el tema del marginal de la tarifa, que la de grandes fortunas es 3,5 y muchas comunidades lo tienen más bajo, sale como un pellizquito a pagar en grandes fortunas. Pagan patrimonio, pero un pellizquito en grandes fortunas para más de 40 millones en este ejemplo. Ahora te lo enseño. Y después nosotros llevamos 10 años diciendo que es normal que se produzcan tensiones territoriales en un país de estructura federal. Esto es normal, ¿no? Es normal y forma parte de la vida de
de todos los países descentralizados. Lo que no es tan normal es que las tensiones se salgan de un poco de lo que es razonable y que compliquen la gestión y compliquen la vida a los ciudadanos. Entonces, nosotros creemos que sería bueno. Evidentemente, esto le corresponde al Gobierno y entendemos que es muy complicado en estos momentos, fundamentalmente por un tema presupuestario, que todas las reformas que se han hecho de la financiación autonómica siempre han partido de que había más dinero en la caja para repartir, ¿no? Siempre es más fácil llegar a acuerdos si tú contentas a todo el mundo. El problema es que los partimos, pues posiblemente porque somos un poco pesimistas, porque somos economistas. Cada profesión tiene que llevar su cruz. Los próximos años las tensiones presupuestarias van a ser muy altas, ¿no? Tenemos el problema del envejecimiento de la población, tenemos esta relación que hay de cotizantes pensionistas, tenemos todos los gastos de la dependencia, tenemos todo el tema de la defensa, con lo cual los próximos años, razonablemente, independientemente que nos venga algún cisne negro, las tensiones presupuestarias van a ser... Sería bueno que tuviéramos superávit, como tiene Portugal, para prepararnos, ¿no? O sea, esto nosotros posiblemente es que somos demasiado pesimistas porque estamos condicionados por nuestra profesión, ¿no? Pero desgraciadamente tenemos razón. Sobre el otro tema, nosotros, vamos a ver, esto ya es muy personal, y yo supongo que a los ultraliberales no les va a gustar lo que voy a decir, y supongo que a los muy socialdemócratas tampoco, ¿no? Pero las personas que estamos más o menos, yo creo que hay un cierto consenso técnico, no digo que esto es muy relativo todo, que el impuesto de sucesiones en el mundo funciona, y debería funcionar con un tipo impositivo pues reducido, con un mínimo exento muy elevado y prácticamente sin deducciones. Esto facilitaría, digamos, yo creo que hay un cierto consenso, ¿no? Y posiblemente hace unos años hablábamos de esto, con estas tensiones y estas discusiones tan absurdas que estamos llegando y tan aburridas que no sigue nadie, excepto los interesados, pues no hay un debate. Y creo que es lo razonable, sería que dado que en el mundo occidental, con todos los problemas que tiene, pues un impuesto sobre sucesiones, porque hay que necesitamos recaudar y además es bueno pues siempre alentar a los que trabajan, ayudarles y a los que vienen detrás que se espabilen, ¿no? Un poco esta es la idea que yo creo que podríamos estar todos bastante de acuerdo, pero a la vez hay que fomentar el ahorro y tal, y hay unos derechos, pues ir hacia aquí, pero este debate ahora no existe, precisamente porque el primer debate sobre la financiación autonómica, pues no, el Gobierno no ha hecho una propuesta, supongo que el partido de la oposición también tendría que hacerla, y reconocemos que realmente es muy difícil en estos momentos hacer una reforma por el tema presupuestario, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más o no? A ver. Vale, gracias. Hola, buenos días. Jorge Portillo, de Expansión. Muchas gracias Muy bien, por gracias. la presentación. Yo tenía varias cuestiones. En primer lugar, sobre el tema de la no deflactación, ¿no? Que habéis detectado que las comunidades autónomas han dejado de hacerlo. Por aclarar, entonces, 2024 solo Canarias, 2025 ya ninguna aplica deflactación. No sé si tenéis el dato de lo que supuso el ahorro en el último ejercicio en que la mayoría llegó a deflactar tarifas, lo que supuso el ahorro, no sé si para una renta media o en el cómputo total de ahorro sobre el pago No tenemos esto, ¿no? del impuesto. Y luego, en paralelo, quería preguntarles por su opinión o su valoración sobre la propuesta de quita o condonación de deuda que presentó el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, un poco en el marco de este panorama de fiscalidad autonómica, en particular por el hecho de que se va a premiar a aquellas que han hecho un esfuerzo, se dijo, en subidas de IRPF. No sé si tienen identificadas cuáles serían las más beneficiadas y, en cualquier caso, qué les parece esa metodología. Gracias. Sobre el primero tenemos datos, ¿no? Sobre el tema del ahorro No, yo solo decir que cuando has dicho que para el 24 solo Canarias, no, porque en la rueda de prensa del año pasado ya dijimos que para el 24 pues deflactaban esta. Lo que pasa es que Canarias lo ha hecho como a última hora y con efectos 2024, por eso la destacamos en la de este año. Hubo 2022, 2023 y 2024 estuvieron deflactando las comunidades. Hubo algunas de ellas, como por ejemplo Madrid, y no sé si fue Navarra, que lo hicieron incluso en 2 años consecutivos. Eso habría, si quieres los datos, te los podemos dar.
No, ya tienen sus tarifas deflactadas de los años anteriores y han considerado que no hace falta volver a adecuarlas porque la inflación no ha sido tan alta. Bueno, la pregunta sobre la quita tiene un poco de maldad, ¿no? Porque tiene un poco de maldad y yo creo que cualquier tema siempre tiene muchas entradas, ¿no? Y a nosotros no nos corresponde. Yo creo que tiene varias entradas. El gobierno no se ha caracterizado por una comunicación excelente, ¿no? O con matices, ¿no? Entonces, lo primero es esto. La segunda es el reconocimiento implícito de que hay unos problemas digamos, hay unos problemas de que el régimen de financiación está agotado y es un reconocimiento y yo creo que hay una serie de comunidades que no voy a decir, pero yo creo que los que seguís estos temas están muy identificadas, ¿no? Que es otro tema que habrá que ver. Después que cualquier cambio de esto, también como economistas, no introducir ningún riesgo moral, hay que ir con cuidado con esto y habría que posiblemente, pues bueno, es una decisión política que habría que ver que si hay algo para uno, si es muy especial, habrá que también tener alguna iniciativa para todos. Y lo que tenemos que hacer es no podemos estar constantemente parando máquinas y comenzar. Habrá que buscar un sistema que sea lo más transparente posible y que cada uno un poco aguante ¿no? Que sea, no puedo decir, ¿no? Creo que a partir de aquí todas las opiniones son... Pero vuelvo a repetir, yo creo que el gobierno tampoco no ha sido muy excelente ¿no? en la explicación, ¿no? Juan, respecto a lo que decías antes de las comunidades del año pasado, en 2023 deflactaron Madrid, Navarra y Aragón, y en 2024... Esto es lo que hacía referencia Raquel. Te estoy leyendo el dato de la rueda de prensa del año anterior. En 2024, Baleares, Cantabria, La Rioja, Navarra, País Vasco y este añadido de ahora de Canarias de última hora. ¿De acuerdo? Pues tres preguntas, alguna con maldad, si la quita, la con maldad está también. Bueno, si desde el punto de vista técnico, o bueno, como queráis, al nivel que queráis, si nos podíais hacer una valoración de la cesión del impuesto de matriculaciones a las comunidades autónomas que se acordó, o el inicio de la activación de esa cesión que se acordó en la comisión bilateral de la pasada semana. Ese mismo día también Jesús Gascón abrió la puerta a que si esto salía bien se pudiera ceder a la Agencia Tributaria Catalana la inspección o fiscalización de las desgravaciones fiscales que tienen las comunidades autónomas en el IRPF. Claro, después de ver la lista esta que habéis dado hoy, que salen un montón, no sé si consideráis que a día de hoy las administraciones tributarias autonómicas tendrían los recursos suficientes como para poder asumir esa tarea. Y luego a don Ángel le querría preguntar, se ha quedado justo en su exposición con qué ocurriría si el Constitucional le diera la razón a los recursos que se han planteado. Y bueno, pues estaría bien responder a esa pregunta. ¿Qué ocurriría y si habría algún periodo prescrito que no correspondería a devolver? Bueno, ¿cómo funcionaría esto? Muchas gracias. Bien, se abriría una incógnita bastante grande. ¿Por qué? Pues porque, como saben, en aquellos casos que coincide el impuesto de las grandes fortunas con el impuesto sobre el patrimonio, cuando calculas la cuota de las grandes fortunas te deduces lo pagado por el impuesto del patrimonio. Perdón, si el patrimonio tiene derecho a la devolución, pero lo has pagado, te lo has descontado, con lo cual crearías una duda y además, imaginemos, Madrid, la Comunidad de Madrid dice no, esa recaudación del impuesto del patrimonio, hipotéticamente todos aquellos que hubieran recurrido se la tengo que devolver, que eso de todos que han recurrido realmente es una aplicación del Constitucional muy discutible y que en algún momento, no es momento, pero que sería un tema de debate. Si les tengo que devolver, ¿qué quiere decir? ¿Que ahora tendré que pagar más impuestos de las grandes fortunas o no se lo devuelvo porque lo pagó? Con lo cual sería un tema ahí de una conflictividad enorme donde hubiera coincidencia en el impuesto de grandes fortunas con el impuesto de patrimonio. Seguro. Claro, podría ser de decir, bueno,
pero la comunidad autónoma es decir, si tengo que devolver ese impuesto yo y ahora usted, el Estado que tiene la recaudación de las grandes fortunas lo recauda, ¿cómo juega eso? Podría ser un tema muy curioso, ¿eh? Por eso hablaba, digo, ¿podría una comunidad autónoma tener derecho, que forma parte del Estado, a recurrir contra otra parte del Estado? Es un tema, evidentemente, se me escapa. A ver, yo creo que a veces cuando tienes que enfrentarte a un tema como el que preguntas, la primera hay que ir a los orígenes, ¿no? Es decir, las agencias tributarias, igual que la seguridad social, son instrumentos que nos dotamos todos para aplicar las leyes y recaudar, ¿no? Y entonces hay un concepto de eficacia en la recaudación y hay un concepto también de hacer el cumplimiento de las leyes lo más cómodo posible para los ciudadanos, ¿no? Si nos olvidamos de esto, si ya lo que se trata es, o sea que las agencias tributarias o la seguridad social o otras existen porque hay que hacer un trabajo y hay que hacerlo lo más eficiente posible, es decir, con menos costes. La relación entre costes y molestar a los afectados sea lo más eficiente a efectos de todo, de tiempo. Entonces, en un Estado tan descentralizado, yo tampoco le hemos hablado mucho porque esto es un tema, nosotros creemos que la figura del consorcio sería una manera bastante manera de hablar, ¿no? de avanzar. Dicho esto, escúchame aquí, pero yo creo que siempre hay que partir de lo mismo siempre. ¿Qué es más eficiente? ¿Qué es más eficiente? Pues habrá lo que sea más eficiente. ¿Qué molesta menos a los ciudadanos? ¿Cómo facilitamos el cumplimiento a la gente que cumple? ¿Cómo complicamos al máximo a la gente que no cumple? Entonces, ante esta respuesta ya es evidente que si cada vez más los ayuntamientos, las autonomías tienen un peso específico, pues yo creo que la figura de los consorcios, que es una figura como trabajan colaborativamente, dos administraciones intercambian información. Yo entiendo perfectamente que las autonomías se quejan de que a veces les falta información que solo tiene la agencia tributaria y la agencia tributaria puede ver entonces yo creo que tienes que ir a los principales, ¿no? Entonces yo creo que la figura del consorcio, que es esto, me hago responsable yo, pero creo que creo que soy de sentido común, igual que los que estamos aquí, pues sería una cosa que había que explorar, ¿no? Que habría que explorar. ¿Qué más? Hola, buenos días. Soy Carlos Sobrín, de la Televisión del Principado de Asturias. Si me pudierais hacer una valoración en cuanto a novedades, tendencias o conclusiones de este informe con relación al Principado de Asturias, y luego, aparte concretamente para Raquel Jurado, sobre el IRPF. Veo que hasta 30.000 euros el Principado de Asturias, por ejemplo, es en la segunda comunidad que más se paga, y en sucesiones primer lugar y donaciones en segundo. También una valoración sobre eso, sobre los ejemplos que aportáis. Gracias. La valoración, al principio del manual tienes todas las novedades que hay, tanto 24 y 25. Si Asturias tuviera alguna, no me sé la 17 obviamente, pues ahí van a ver. Sí que Asturias, los impuestos de sucesiones y donaciones se caracteriza por ser una comunidad autónoma que no termina de bonificar como el resto de las comunidades autónomas. De hecho, yo no sé si algún ejemplo es la que más se paga en donaciones o en sucesiones, ¿no? Y luego, si hay alguna novedad específica, pues la vas a tener aquí en el primer apartado, que es novedades, si es que ha hecho alguna, pero Asturias no tiene un régimen fiscal barato como tiene otras comunidades autónomas, ¿vale? Está en el top 10 en forma global de los impuestos. Ya contesto. Hola, buenos días. Lourdes Francia, de Televisión Española. Yo quería que, no sé si Agustín, porque aquí en la nota que nos habéis pasado es quien está atribuida esta declaración, o Raquel, pero alguien que explicara un poco lo que ha repercutido en el ciudadano el que nos haya deflactado la tarifa, porque aquí habláis de un ahorro de 255, tú has hablado de un ahorro de 1.500, no sé si es porque es el máximo, es el ahorro de 1.500, mientras que 255 es la media, y luego se habla de que se perdería poder adquisitivo, ya no de ahorro en fiscalidad, sino pérdida de poder adquisitivo. Entonces, si tenéis una valoración de cuánto poder adquisitivo se ha perdido. Mira, el tema que del juego de la renta media de 30.000, el ahorro y demás, te lo explica Raquel, que tiene el ejemplo perfectamente controlado. Claro, en el PowerPoint tenéis diferentes tablas.
Cada tabla es un salario. La primera tabla es para un salario de 25.000, que ahí pues tienes un ahorro como máximo de 207 euros. Ya depende de la comunidad autónoma en la que te sitúes, ahí tienes todas las cantidades. Y si vas pasando las diapositivas, pues lo que es la cifra del salario viene en color rojo subrayado. Vale. Vale. O sea, con todas lo que son las cifras, ¿no? Vale. Pues para deflactar la tarifa estatal hemos tomado los datos del el IPC acumulado de los años 2022, 2023 y 2024, que asciende a un 12,5, y hemos usado ese porcentaje para deflactar tanto la tarifa como el mínimo personal y los 2.000 euros de gastos que te deduces a efectos del cálculo del rendimiento neto del trabajo. Hemos deflactado esas tres cosas. Y como resultado, para una renta, un salario de 25.000 euros, nos saldría un ahorro de 207 euros como máximo. Luego, para un salario de 30.000 euros, pues el ahorro ascendería a 254 como máximo. Y para un ahorro ya para un salario, significativamente superior, como puede ser 350.000 euros de salario anual, el ahorro ya sería mucho mayor, ascendería a 1.500 euros aproximadamente. La otra pregunta era si habláis de que se ha perdido el poder adquisitivo, y esto es un ahorro en... habláis de que se ha perdido el poder adquisitivo, entonces no es lo mismo perder poder adquisitivo que ahorrar. Entonces quería saber si tenéis el cálculo del poder adquisitivo que se ha podido perder sin deflactar. A ver, el poder adquisitivo se pierde como consecuencia de la inflación. Entonces, como consecuencia de la inflación, a los trabajadores, por convenio, pues se llegan a acuerdos de subir los sueldos. Entonces, lo que se trata, deflactando las tarifas, es de que tú no subas al tramo superior porque te han subido el sueldo como consecuencia de la inflación. Porque entonces, a ti no te suben el sueldo porque estés ascendiendo ni nada de eso. Te quieren dejar igual subiéndote el sueldo como consecuencia de la inflación para que no pierdas poder adquisitivo. Entonces, no se quiere que pagues más impuestos como consecuencia de esa situación tampoco. De ahí que se regularice las tarifas deflactándolas. Esa es la explicación. Luego, en la pérdida de poder adquisitivo, pues tienes los datos del IPC, de la inflación, eso es lo que refleja. Una de las que a nosotros nos sigue sorprendiendo es que se ha producido después del año 20, que fue una cosa muy especial. No era previsible que tuviéramos la actividad económica que hemos tenido, que seguro que hay muchas causas, ¿no? Una de las causas ha sido el fenómeno del turismo, que todo indica que es más del 10 y algo que se dice indirectamente, o sea, el boom del turismo. Esto ha provocado un incremento de recaudación espectacular y la no deflactar las tarifas también ha provocado un incremento en frío de impuestos. Si suben los precios, el IVA está sobre la base imponible de los precios, con lo cual cobras más IVA porque todo sube, entonces tú cobras más IVA. Si además resulta que no deflactas las tarifas, recaudas más impuestos por el fenómeno que ha dicho Raquel, ¿no? Que digamos las personas tienen formalmente ganan más dinero, pero tienen menos capacidad de pago, porque resulta todo ha subido y ellos le han subido en cambio pagan más impuestos. Y fruto de todo esto volvemos al principio. A mí personalmente me sigue sorprendiendo que no tengamos superávit. Sí, hola, muy buenas. Yo les quería preguntar por el impuesto a la banca que se ha prorrogado este año y como novedad con el reparto de la recaudación entre las comunidades, además aplicando un criterio de PIB, creo que se ha aprobado. No sé si se tiene en cuenta en este informe o si, en cualquier caso, una valoración sobre esta fórmula elegida por el Gobierno.
Informe no, porque son los tributos cedidos, ¿no? Y entonces es un impuesto estatal, por tanto, no lo hemos tenido en cuenta. Más datos no sabemos de este impuesto a la banca, no sé.